Los menores están creciendo rodeados de una oferta variada e inagotable de contenidos audiovisuales. ¿Cómo se puede aprovechar al máximo estos medios, evitando algunos riesgos derivados de su mal uso? Hoy en Sin Distancias, el programa de la UNED en Radio 3, hablamos del menor digital y contenidos audiovisuales. Para conocer cómo está la legislación en esta materia, que regula los criterios de calificación de contenidos audiovisuales para una mayor protección del menor, contamos con la profesora titular de Derecho Civil de la UNED, Teresa Bendito, que ha invitado a un experto en este campo, Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación y miembro de la Comisión de Seguimiento del Código de Regulación de Contenidos Televisivos. A los dos, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Gracias a ti, Charo. Gracias a ustedes por contar conmigo aquí. La profesora Bendito, estudiosa de este tema y preocupada por el menor, es quien charla con nuestro invitado Alejandro Perales. Bueno, ante todo, las gracias las tengo de dar yo, señor Perales. Los dos. Pues sinceramente, porque aceptar mi invitación ya después del abuso que tuve, porque todo esto viene, y quiero comentarlo a los oyentes, de una gran conversación que tuve, casi una hora, hablando con usted antes del verano, cuando estaba yo acabando pues los detalles de un libro que no ha salido porque el reglamento de protección de datos se nos está retrasando y estamos ahí, todos los que nos dedicamos a esto, una espada de Damocles, pero bueno, tuvo usted la generosidad y el buen hacer de indicarme qué pasaba con los contenidos audiovisuales, porque mi libro trata precisamente de los menores. Y entonces, bueno, pues ahí estuvimos hablando de cosas que van a salir aquí, como ese código y, por supuesto, la oportunidad de hablar también de su asociación de usuarios de la comunicación, que me parece que es uno de los abanderados, ¿no?, en la fijación de lo que principalmente hablaremos, que es esa resolución que aparecen una serie de criterios orientativos para clasificar o calificar, que ya no sé el término que vamos a utilizar, esos contenidos audiovisuales. Y, por tanto, de verdad, vaya por delante mi agradecimiento. Pero es verdad que el tema, aunque vamos a hablar de televisión, vamos a hablar parece una cosa trivial, no lo es. Nuestros escuchantes tienen que pensar que, por supuesto, en el ámbito del menor ya es especialmente importante y que se lleva muchos años procurando pues una mayor seguridad en esos contenidos, tanto en el audiovisual o no, pero que la terminología, por lo menos en el ámbito de las telecomunicaciones y, por supuesto, en el jurídico, es especialmente importante y no estamos familiarizados con ella. Por lo tanto, si no le importa, ir un poquito antes de ir a analizar esa resolución, que luego la especificaremos, vamos a delimitar un poquito los conceptos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de audiovisual, primero, ¿es que es lo mismo el sector audiovisual que el ámbito de las telecomunicaciones, señor Perales? Bueno, yo diría que el ámbito de las telecomunicaciones es un concepto más amplio, que tiene que ver con el concepto de comunicaciones electrónicas y que tiene que ver con la convergencia tecnológica. Es decir, ahora mismo, cuando hablamos del ámbito digital o del ámbito de las telecomunicaciones o de las comunicaciones electrónicas, estamos hablando en un espacio en el que ha venido a converger la informática, la televisión convencional, la telefonía convencional y toda la industria de datos, ¿no? Uh-huh. Dentro de todo ese ámbito de las comunicaciones electrónicas, una parte son los servicios y los contenidos audiovisuales. Y también el cine, porque claro, yo sin ahí duda, tengo, sin duda, ¿no? Claro, aquí digamos que podríamos hacer diferencias que son más de carácter legal y que tienen que ver sobre todo con competencias administrativas, ¿no? Porque alguien se ocupa del cine y alguien se ocupa de la televisión, porque por un lado la realidad va a la convergencia, pero por otro lado todavía hay una cierta resistencia por parte de los poderes públicos de compartimentar un ámbito, que es el ámbito audiovisual, que ya, como antes decía, es transversal, ¿no? Sí. Y que se produce a través de diferentes pantallas. Una película cinematográfica, que es como se denomina desde un punto de vista legal, se puede ver en una sala de cine, se puede ver a través de un receptor de televisión, a través de una tableta, a través de un ordenador, a través del móvil, ¿no? Por lo tanto, los ciudadanos que acceden a contenidos audiovisuales acceden a todo tipo de contenidos por un determinado terminal, ¿no? Por ahí se trata de ir avanzando en la línea de armonizar toda la normativa, y digo no solo el tema de calificación, toda la normativa que afecta a esos contenidos, exacto, independientemente de dónde se exhiban, de quién sea la autoridad competente o de a través de qué terminal se reciban. Pues justo es que es eso de lo que vamos a hablar, y es el conjunto de lo audiovisual del que habla la ley del cine, y por tanto a lo mejor tendremos la ocasión de ver, y usted lo impulsará, imagino, que el Ministerio de Industria por un lado y el Ministerio de Educación no se pongan realmente de acuerdo en esa armonización. Sí, digamos que ahora mismo, por centrarnos un poco desde el punto de vista legal, tendríamos por un lado el Ministerio de Cultura, que tiene un órgano que es el ICA,
que es el Instituto de las Ciencias y las Artes Audiovisuales, que tiene las competencias en materia de cine y que, por lo tanto, desde hace años es pionero en el desarrollo de sistemas de clasificación que califican los contenidos por orientación de edad. Exacto. Digamos que la primera calificación de edades que existe en España, no de ahora, es decir, desde los inicios del cine y desde luego después de la Guerra Civil, por entendernos, que es cuando aparecen, digamos, los primeros códigos de calificación por edades, ha sido el ámbito fundamental donde se han calificado por edades los contenidos cinematográficos. Cuando aparece la televisión, aparece un primer rudimento de calificación, que eran los famosos rombos, que los que ya tenemos una edad nos acordaremos, ¿no? Era cuando nos echaban a la cama, ¿no? Decían, eso es, entonces era una clasificación muy sencilla, pero también muy fácil de entender. Si no había nada, era para todo el mundo. Si había un rombo, era hasta no recomendado para menores de 14 años, y si había 2, era no recomendado para menores de 18. Y la verdad es que mayores. A partir de ahí, cuando aparece la liberalización del sector televisivo, desaparecen los rombos. Hay una etapa, digamos casi de 2 décadas, en la que no hay ningún tipo de señalización de orientación por edades en televisión, y es a partir de la incorporación de la primera directiva de Televisión sin Fronteras, con la ley del 94 y sucesivos desarrollos de esa ley, cuando ya se establecen unas clasificaciones por edad, que se dejan en manos de las televisiones, que como era previsible, las televisiones dejan que agote el plazo y no las ponen en marcha, y al final tiene que haber una cierta iniciativa pública para que se haga. Sí, lo que pasa es que los 2 rombos estaba bien cuando la televisión era única, vamos a decir que es una televisión estatal, ¿no? Había una única radiotelevisión española, o un canal y medio. O un canal y medio. Bueno, la 1 y la 2, como decíamos, claro. ¿No? Pero cuando realmente ya nos saltamos esto y tenemos ya, pues eso, desde el 86, ¿no? Pues ya diferentes comunidades. Claro, pues ya tenemos una estatal y una la verdad autonómica, es que ya empezamos a... La verdad es que cuando se liberaliza el sector, es decir, primero con las televisiones autonómicas, como usted bien dice, a finales de los 80, y después con las televisiones privadas, la verdad es que simplemente se podría haber extendido ese criterio a todas. No hubiera habido ningún problema. Pero lo que ocurre es que desaparece en la pública y no aparece en las privadas. Por eso digo que después de un periodo amplio, ¿no?, en la que no había ningún tipo de orientación por edad, por fin se establece una orientación por edades en la televisión. Por lo tanto, teníamos la del cine y la de la televisión, que eran distintas y que en base al acuerdo de las televisiones, que luego ha ratificado o ha validado esa resolución de la CNMC, que hoy es el órgano competente en materia audiovisual televisiva, se ha acercado bastante al del cine. Es decir, hoy por hoy tenemos 2 sistemas de calificación por edades, el de televisión y el de cine, bastante parecidos. Pero vamos a seguir profundizando porque justo estamos ya dando datos de los que vamos a hablar, ¿no? Esa posible armonización, ¿no? La convergencia también en las 2 áreas, audiovisual y cinematográfica. Pero es que a esto hay que complicar más, ¿no? Ley estatal o leyes autonómicas, y además algo que es en el mundo audiovisual desde el principio muy común, es dejar a las autorregulaciones, pues, entre otras cosas, esto de la fijación de los criterios para calificación o clasificación de los contenidos, en este caso audiovisuales, ¿no? Y hay que aclarar a nuestra audiencia qué es eso de una autorregulación, y más una de las que vamos a hablar y que queda afectada por esta resolución de la CNMC. Bueno, yo creo que la autorregulación, más allá de que se sea partidario o no de ella, que yo en mi caso soy bastante partidario, pero también, digamos, podría no ser alguien partidario, pero es que es casi inevitable. En el caso del cine tenemos un cuello de botella, que es el ICA, que es el Ministerio. Toda película que se exhibe en sala en España tiene que haber sido autorizada por el Ministerio. Por lo tanto, hay un cuello de botella que permite que en el ICA exista una comisión de calificación de películas cinematográficas y otras obras audiovisuales, que hace ese papel de que cuando una película, en teoría, porque luego la ley se incumple mucho, también podríamos hablar de eso, pero cuando en teoría una película se exhibe en sala ya tiene que llevar una calificación de edad. Que además aunque no conteste el ICA, porque hay que aclarar que hay un silencio ahí administrativo. Claro, porque digamos que la posición, para no generar que ese cuello de botella no se convierta en un muro, lo que permite la ley es que haya una propuesta de calificación por parte de los exhibidores y los productores de la película. Sí. Después, por silencio administrativo, en un mes, si no ha habido respuesta, entonces se da por buena esa calificación. Pero digamos que toda película que se difunde tiene que haber sido calificada por edades, en primera instancia por el productor de la película, pero que generalmente la gran mayoría suelen pasar por el tamiz, digamos, del Ministerio o de alguna comunidad autónoma, como es el caso de Cataluña, que tiene competencias en esa materia. Exacto. Pero en el caso de la televisión sería imposible que existiera un órgano que calificara todos los contenidos de todas las televisiones. Porque podíamos morir. No, sería imposible, ¿no? Con lo cual hay que dejar en manos de las televisiones la calificación. Y la labor de la Administración,
Y como antes decía, en el caso de la televisión, ahora mismo la competencia la tiene un órgano, digamos, no gubernamental directamente. España es el único país de toda Europa que no tiene un consejo audiovisual independiente. Pero tenemos algo que se le parece un poco más que la situación anterior, que era el Ministerio de Industria, el que era la autoridad competente en materia audiovisual, que es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que hace ese papel de consejo audiovisual, con peculiaridades que podríamos determinar, pero en fin, ellos no toman, digamos, en sus manos la competencia de tener que calificar todo. Lo que hacen es determinar unos criterios que son los que deben seguir todas las televisiones para calificar por edades los contenidos. Y con el fin de que esos criterios fueran amigables para las televisiones, se ha permitido que sean las televisiones las que hayan hecho una propuesta, que hemos discutido con ellas, las organizaciones sociales que estamos en la Comisión de Seguimiento del Código de Autorregulación, y que una vez que nos hemos puesto de acuerdo, la autoridad la ha validado, digamos, ¿no? Claro, y antes de seguir con ello, porque es justo uno de los grandes temas de esa resolución, que son criterios orientativos y, por tanto, solo cuando más o menos no están cumpliéndose es cuando aparece, ¿no?, la administración, ¿no?, claro, para son controlar. Criterios orientativos, pero de obligado cumplimiento. Es decir, todo contenido que se difunda en televisión tiene que estar necesariamente calificado, y luego la labor que tiene la administración de vigilancia, control y sanción haría que si un contenido está mal calificado, se pudiera no solo retirar de la pantalla, sino multar a la cadena de televisión. Exacto, pero antes de seguir eso, pues estábamos hablando de la autorregulación necesaria o complementaria, ¿no?, a la legislación actual existente, en este caso la ley de los medios audiovisuales. La Ley General de la Comunicación Audiovisual. Claro, digamos que cualquier actuación ex ante es de autorregulación. Exacto, y entonces ahí tenemos uno de los grandes códigos, ¿no?, que ha estado perviviendo en este ámbito del sector audiovisual, que es el llamado CACTI, ¿no?, que se produce de una forma espontánea en el mercado y que trata precisamente de los contenidos audiovisuales, pero de la infancia, que era de lo que... Claro, aquí lo que ocurre es que al no existir un consejo audiovisual, digamos que la espada de Damocles de la administración ante las televisiones era, si no cumplís una serie de requisitos mínimos en cuanto al contenido, nos veremos obligados a crear un consejo audiovisual, como si fuera una amenaza, cuando es algo que realmente existe en todos los países de Europa, como digo, bueno, de Europa y del mundo. Es decir, casi se puede contar con los dedos de la mano los países que no tienen un consejo audiovisual, ¿no? Pero las televisiones, digamos que como una especie de vacuna ante la posibilidad de que se creara un consejo audiovisual, dijeron, no os preocupéis, que desarrollamos un código de autorregulación que vaya muy orientado a la infancia, porque aquí el problema es la infancia. Es decir, puede haber si un contenido es inconstitucional, pues hay una vía judicial para poder actuar contra esos contenidos, incluso alguna vía administrativa. Pero siempre en los adultos tenemos, digamos, un derecho fundamental a la libertad de expresión, que debe ser muy contemplado, ¿no?, y que, por lo tanto, tamiza mucho cualquier actuación en materia de contenidos. Ahora, la defensa de la infancia y la protección de los menores es algo en lo que todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Por lo tanto, el Código de Autorregulación de Contenidos se orienta mucho a la protección del menor. Ese es su objetivo fundamental. Y ese código se aprueba de consuno, de común acuerdo, por las grandes televisiones con el apoyo de la Administración. Y, como digo, lo da por bueno, y ahora en la reciente modificación del código, como antes señalaba, que se parece ya más al del cine en cuanto a su escala de calificación, pues también la Administración finalmente lo ha validado, ¿no? De hecho, está metido, ¿no?, entre el articulado, ¿no?, en el artículo 7 concretamente de la ley. Sí, el artículo 7 habla del Código de Autorregulación, ¿no? Lo cual es una cosa un poco peculiar, pero porque hay una especie de bucle ahí, ¿no?, entre la norma positiva, es decir, la ley y la autorregulación, pero bueno. Lo que pasa es que este es un código, digamos, general, pero de ámbito, yo diría, estatal, ¿no?, porque hay otros códigos que están funcionando en principio en otras comunidades autónomas. Bueno, en principio, ¿no?, el código que hay es este. Es decir, lo que ha habido en alguna comunidad autónoma ha sido en el desarrollo legal, un desarrollo legal de la señalización. Claro, aquí hablamos de cosas, por un lado hablamos del código, la calificación, que son los criterios, luego, por decirlo así, la señalética, cuál va a ser el símbolo específico que vamos a utilizar para identificar el código. Pero digamos que el único código que existe es el Código de Autorregulación estatal, al que se han comprometido tanto las televisiones estatales como las televisiones autonómicas. Ya, no, yo es que estaba pensando en el Código de Corregulación de la calidad de los contenidos audiovisuales de Navarra. Por eso quizá... Sí, pero claro, porque cuando en Navarra existía un Consejo Audiovisual, en España, yo decía, no ha habido Consejo Audiovisual, no ha habido Consejo Audiovisual estatal, pero han existido 3 consejos audiovisuales, uno en Navarra, otro en Cataluña y otro en Andalucía. En Navarra desaparece. Y en Navarra hay que tener en cuenta que al no tener televisión autonómica, el alcance de las iniciativas que han existido en esa comunidad autónoma es limitado, porque afectaba a las televisiones locales de Navarra, ¿no?
Y luego lo que han hecho en Cataluña ha sido una señalética un poco especial, y en el caso de Andalucía se han adecuado a la normativa básica, ¿no? Pero digamos que hoy por hoy el Código de Autorregulación está suscrito por las televisiones estatales y autonómicas, y luego aquellas televisiones que no estaban sometidas voluntariamente al código, desde que se aprueba la resolución de la CNMC, están también vinculadas al mismo, no por autorregulación, sino porque la CNMC ha extendido esa obligación de calificación a todos los operadores televisivos. Estos criterios sirven ya para todo claro, el digamos espectro, que desde vamos a decir así. Desde el mes de julio, con el periodo de carencia que se haya establecido, es de obligado cumplimiento para todos los operadores televisivos. Pues entonces ya nos metemos de lleno en esta resolución donde aparecen estos criterios orientativos seguidos precisamente para calificar estos contenidos audiovisuales, programas, etcétera. Bueno, vamos a ver. Ya hemos mencionado quién ha sido el autor, pero obviamente usted habrá participado también en esta elaboración y me gustaría un poco que contara el histórico de esto. Es muy importante que a veces cuando sale una normativa, aunque sea una resolución, que parece que es algo menor, se diga cómo se ha elaborado. Por ejemplo, si han utilizado o no han utilizado algunos ejemplos extranjeros o de derecho extranjero para su elaboración. Pues cuando se aprueba el Código de Autorregulación, en los años 90, se toma como referencia, no en balde, los dos grandes dirigentes de la televisión española son italianos, ¿no? Y entonces se toma como referencia un código que es el Código de Autorregulación Televisiva ai Menores, Codice di Autoregolazione Televisione ai Minori, y prácticamente se copia. En todos sus aspectos, incluso en el de crear una franja de especial protección dentro de la franja de protección legal, en los criterios básicos de calificación de los contenidos en función de los temas que se tocan, sexo, violencia, comportamiento social. Y con eso hemos estado funcionando con un código, yo diría, con ciertas dificultades de aplicación. Siempre la calificación de contenidos es muy complicada. Hay que partir de ahí, porque además se parte de convenciones que no siempre decir. Un contenido, la propia ley, cuando habla de que no se deben emitir contenidos que afecten al menor, ¿quién dice cuál es el contenido que afecta al menor, ¿no? Sí, además. O cuando dice que los contenidos que afecten seriamente al menor no se pueden emitir en abierto. Dice, bueno, si ya es difícil saber qué contenidos afectan, ¿qué diferencia hay entre los que afectan y los que afectan seriamente? Es decir, todo esto se mueve en un cierto terreno, en fin, literario, ¿no? Por decirlo así, ¿no? O poco tuitivo, ¿no? Poco claro, ¿no? Que dificulta mucho la calificación. Pero dentro de eso ha funcionado relativamente bien. ¿Qué ha ocurrido ahora? Bueno, que se ha pensado que había que dar un paso más en la objetivación de los criterios de calificación, porque ya iban a implicar a otros que voluntariamente no se habían sometido a ellos, ¿no? Y luego, por otro tema que no me gustaría dejar en el cajón, ¿no? Y que es muy importante, hemos hablado de cine y de televisión, pero el gran desafío hoy es Internet. Y en Internet no hay nada absolutamente, ¿no? Y es ahora nuestro principal desafío y donde estamos trabajando, no quiero que se me olvidara comentarlo. Entonces, que se busca un modelo que hoy por hoy sea el modelo más aceptado. Y el modelo en Europa más aceptado es el modelo que desarrolla un instituto en Holanda, que es el modelo NICAM, que es un modelo que prácticamente han ido progresivamente asumiendo casi todas las televisiones en Europa y que está, digamos, muy bien considerado por parte de la Comisión Europea. Los holandeses tienen dos sistemas de calificación, uno para videojuegos, que es el famoso código PEGI, el PEGI, sí. Que cuando alguien se compra un vídeo ve que en la carátula aparece un descriptor temático, si en ese vídeo hay contenidos de drogas o de lenguaje... Sí, porque son pictogramas lo que aparecen ahí. Tiene las dos cosas, tiene pictogramas y tiene una calificación de edad. Entonces, cuando uno se compra un vídeo, ve que tiene dos simbolitos. Un simbolito numérico que obedece a la edad, si es para 3, para 7, para 16, para 18, y luego una serie de pictogramas de descriptores temáticos que nos informan sobre si en ese vídeo hay, como antes decía, pues contenidos de drogas o de sexo o de violencia, etcétera, ¿no? Sí. Y con un criterio muy similar han desarrollado también un sistema para la televisión, que incluye pictogramas y que incluye calificaciones de edad. Partiendo de ese criterio, se desarrolla ese nuevo sistema de calificación de contenidos en España televisivo, que recoge los 7 apartados temáticos que tiene el sistema NICAM y que por ahora se ha desarrollado solamente en la parte numérica. Claro, y digamos que le quedaría todavía por desarrollar la parte de los pictogramas temáticos, que desde mi punto de vista no hay que inventar el huevo duro. Lo que hay que hacer es coger los pictogramas de NICAM y adaptarlos, ¿no? Y sobre todo porque yo creo que esto es una globalización y el otro día decía, vamos a ver, tanto decir que estamos en Europa y armonizando, pero igual que tenemos las señales de tráfico, Dios mío, ¿cómo no nos ponemos a hacer unos pictogramas donde apareciendo una mano, apareciendo una oreja o apareciendo... Hombre,
pues nos entendamos todos, porque es que las películas van de un lado para otro, No, y recalificarlas, en fin, que eso es fíjese una locura. que esto es absolutamente lógico lo que usted dice, ¿no? Pero fíjese a veces las dificultades internas que puede haber, que el propio NICAM, que ha desarrollado los dos modelos, el de vídeos y el de televisión, siendo la misma entidad la que los ha desarrollado, no ha hecho exactamente las mismas. Son muy parecidos, pero no son iguales, lo cual no tiene ninguna lógica. Bueno, pues vamos al nuestro, en el anexo de los criterios de la resolución, donde aparecen estos criterios orientadores, que ya hemos dicho que son vinculantes, pero orientadores, aunque están todos ya subsumidos a estos criterios. Bueno, pues ahí tenemos, primero, yo veo 7 categorías de edad. Que estas yo creo que tienen una cierta complejidad, ¿no? Porque no aparecen en el artículo 7 las mismas categorías. Bueno, es que en el artículo 7 realmente la ley. Aquí hay un problema que yo lo calificaría, siendo benigno, de desidia, ¿no? De desidia de la administración. Nos ha cambiado. Porque cuando se estaba aprobando la Ley General de la Comunicación Audiovisual, ya en ese momento estaba cerrado el nuevo sistema de calificación del ICA. El sistema de calificación del ICA contemplaba para todos los públicos, no recomendado para menores de 7 años, no recomendado para menores de 12, no recomendado para menores de 16, no recomendado para menores de 18 y calificaciones X. Cuando se aprueba la norma de la televisión, sabiendo ya que el ICA utilizaba como criterio los 12 años, claro, aparece un criterio que es el de los 13 años. Con lo cual genera un conflicto, porque si una película, esto lo entiende todo el mundo bien, si hay una película que está calificada para 12, si la tienes que emitir en televisión, tienes que cambiarle la calificación a 13 o a 16, porque no existe esa calificación, no hay correspondencia. Con lo cual, las televisiones tienen que pensar cómo califican una película, cuando lo lógico hubiera sido desde el primer momento haber utilizado la misma escala de calificación. Eso se ha resuelto ahora. Y ahora, tanto en el cine como en la televisión, tenemos esa calificación. Todos los públicos, 7, 12, 16, 18 y contenidos X. Que por otro lado se parece bastante a las que existen en Europa, aunque también es verdad que en Europa hay una gran variedad. Hay quien pone 8 años, hay quien pone 14, digamos, todo eso es bueno, a mí no me extraña, porque estoy pensando en la edad del menor para la utilización de las nuevas tecnologías, bueno, tratamiento de datos, y bueno, nosotros tenemos a partir de 14, ¿no? Pues tenemos un reglamento que así nos lo dice, pero es que en otros países no es así. Y claro, por tanto, de hecho, seguramente cuando se apruebe el reglamento al que usted hacía referencia antes, bajará a 13, que es lo que es lo normal, lo lógico, lo propio, y salvo que el Consejo nos diga otra cosa. Y en cambio aquí hablamos de 12 y 16 porque se dice que desde el punto de vista pedagógico es más lógico establecer 12, 16, 18 que 13-18, porque ahí hay un segmento de edad muy amplio, con características evolutivas entre los adolescentes muy distintas. No tenemos mucho tiempo, por lo tanto no podemos entrar en cada una de las categorías, ¿no?, en las que podemos clasificar. Pero por eso, y antes de que se vaya, a mí me gustaría mucho que nos diera su opinión. Quiero decir, vamos a poder convergir de verdad los dos sectores, el audiovisual con el cinematográfico, porque las recalificaciones de una cosa que se ha hecho por el ICA al medio televisivo y más teniendo una internet donde nos podemos encontrar, pues eso, las dos cosas a la vez. ¿Eso va a convergir realmente? Sí, ¿Vamos a tener dos ministerios? No, yo soy optimista desde el punto de vista práctico. Quiero decir, yo creo que, primero, podemos encontrar un sistema universal. Claro. Porque cuando uno analiza los 20, 30 grandes sistemas que hay en todo el mundo, son muy similares. Con lo cual, establecer equivalencias entre ellos es relativamente fácil. Hace falta que lo haga alguien. Nosotros ahora estamos trabajando con Red.es precisamente en esa línea, en establecer un sistema armonizado de calificación, ¿no? Y luego, el otro elemento fundamental es contar con la industria. Es decir, si cada productor de un contenido audiovisual lo vaya a distribuir en sala, lo vaya a distribuir por televisión, lo vaya a distribuir en Internet o por todas esas ventanas de forma sucesiva, utiliza un mismo sistema de calificación, entonces todo podrá venir en origen así. Esto tiene además que ver con la introducción, por ejemplo, de sistemas de filtrado en Internet, por ejemplo, que no permitan que ningún contenido llegue a un determinado terminal si no está calificado previamente. Es decir, yo ahora mismo, que tengo una hija pequeña de 10 años, yo no sé lo que ve mi hija en Internet, porque puede ver cualquier cosa. Exacto. Incluso buscando algo, puede encontrar una película pornográfica que se llama igual que una película de Walt Disney. Y estoy poniendo un ejemplo real, ¿no? Por lo tanto, uno no sabe realmente dónde se mueven, ¿no? Incluso aunque no quieran, digamos, hacer experimentaciones visuales. Pero si llegamos a un acuerdo con los servidores, con los distribuidores de contenidos, con las plataformas web, de que ningún contenido que no esté calificado pueda llegar, se filtre, para que no llegue a destino,
con un sistema de filtrado en destino, obligaremos a que todos los productores, por la cuenta que les trae, por su interés de colgar en YouTube determinada cosa o en cualquier otra plataforma, para que esté colgada tiene necesariamente que estar calificada, iremos poco a poco consiguiendo que todo el mundo califique. Yo llevo eso diciéndolo hace tiempo con otros temas, obviamente, y tal, es decir, cómo en el círculo de menores, es decir, cuando uno se mete en Internet, Facebook o cualquier otro, si hay un círculo ya delimitado, por lo menos tendríamos que delimitarlo de alguna manera muy específica y aunando todos los sistemas de filtro, claro, por lo menos para posibilitar a los que llamamos controladores parentales, claro, que todo llegue realmente por un filtro unificado. Claro, es que esto que dice usted es clave. Para que funcione el control parental, que es poder impedir el acceso a determinados contenidos, tienen que estar previamente etiquetados. Exacto. Cuanto más volumen de contenido consigamos etiquetar, más fácil será aplicar el control en destino. Claro. Y sobre todo si establecemos un criterio que es un poco rígido, pero que sea cualquier cosa que no esté calificada, no pasa. Digamos que por excepción o por defecto, lo que no esté calificado es para mayores de 18. Y de esa manera conseguiremos que todo el mundo califique. Pues yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo por lo menos eso ya lo tengo ahí. Bueno, pasamos entonces a su asociación que impulsa esa cultura de control y el monitoreo, ¿no?, de esos contenidos, entre otros audiovisuales, ¿no? Su asociación, ¿cuál es la principal defensa? Bueno, muy brevemente, nuestra asociación es una asociación dedicada a la defensa de los intereses de los ciudadanos en su relación con los medios de comunicación. Ajá. Entonces, entra todo, desde alguien que tiene un problema casi contractual con su línea telefónica, hasta el que tiene problemas en Internet, hasta el que recibe publicidad engañosa o hasta el que quiere aprender más de cómo funcionan las consolas que utilizan sus hijos en videojuegos. Es decir, la actividad es amplísima, ¿no? Yo sí diría que cualquier persona que sea consciente de que tenemos unos derechos en nuestra relación con los diferentes medios y sistemas de comunicación es un potencial asociado a mi organización, ¿no? Y por tanto puede buscarnos en la web, ¿no?, en la red, sí, yo Asociación de Usuarios de la Comunicación. Y me encanta por lo menos ese sistema de guías que se utilizan, ¿no?, para la difusión. Es verdad que llegar a la guía, bueno, pues igual no se le ocurre a todo usuario, ¿no?, de nuevas tecnologías, pero bueno, por lo menos esa que hoy corresponde a lo que estamos hablando, de los derechos de los espectadores en la nueva ley, que es un poco lo que hace la Unión Europea. A mí me recordaba un poquito la Unión Europea, pues teníamos un reglamento y a continuación se sacaba una guía para interpretarlo, claro, porque claro, como los términos son así un poco difusos, si no, no se llegaría a esa norma, ¿no?, a ese reglamento. Y entonces me ha gustado mucho verlo pues es una fórmula de orientación. Sí, además es muy importante que cuando alguien vea un contenido en televisión y considere que ese contenido es inadecuado, se ha metido una hora en la que no debía haberse emitido, etcétera, reclame, ¿no? Hay una página web que es TV Infancia, www.tvinfancia.es, en la que se pueden presentar reclamaciones contra contenidos que se consideran inadecuados. Y sería bueno que cuanto más reclamaciones se recibieran, cuando alguien ve algo que le parezca inadecuado, obviamente, mejor, porque nos ayuda a todos a mantener la alerta, ¿no? La asociación, obviamente, con acciones de cesación o de colectivas, claro, interviene tanto por la vía de la autorregulación, para conseguir que un contenido se retire o no se vuelva a emitir, como por la vía legal, administrativa, denunciando contenidos, como por la vía judicial, demandando al que ha producido un contenido ilícito, ¿no? Exactamente, eso es otro de los aspectos, ¿no?, de la asociación que me Sin parecen duda especialmente remarcables. Bueno, pues es que yo creo que ya no tenemos tiempo o nos hemos pasado, no sé, ha sido muy amable Charo en concedernos 3 minutos más. Muchas Agradecerle, gracias, señor Perales, esto que es absolutamente ilustrativo, ¿no? Hemos llegado, yo creo, dentro de nuestras posibilidades a un gran entendimiento, ¿no?, de lo que nos va a producir o de futuro esos criterios orientativos de la calificación de contenidos audiovisuales. Se lo agradezco en el alma y bueno, espero invitarle otro día a hablar pues aunque sea de pictogramas y cosas mucho más y muchas gracias a ustedes por contar conmigo. Pues volveremos en otra ocasión, pero hemos llegado al final de esta interesante charla donde hemos visto la regulación y la importancia que tiene la calificación de los contenidos audiovisuales para la protección del menor, de la mano de Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, y de Teresa Bendito, profesora de Derecho Civil. A los dos, muchísimas gracias. Gracias a ti, Charo. Muchas gracias.